Buenas tardes chicos. Práctica número 11 para mi punto de vista es una de las más importantes porque aquí trabajamos la parte de join, trabajamos subconsultas y vistas. ¿Cuál es la idea? Van a aprender los diferentes tipos de join. Aquí lo estamos realizando también subconsultas y creando vistas. Son los tres temas que vamos a atacar. Es inner join, left join, full join, cross join, natural join. Vamos a ir viendo algunas de estas. De hecho vamos a hacer unos ejercicios. Viene la parte teórica de que es una vista. Por aquí también debe de venir que es una subconsulta. Y practicamos. Voy a bajar. Actividades a realizar. Utilizar select from where having join. Ok. Con funciones de agregación. Ejemplifica los join, inner join, outer join, left, right, full. Ok, y generar diferentes tipos de vistas empleando las consultas anteriores. Tiene lógica. Bueno, para esta práctica voy a tener que aterrizar algunos conceptos teóricos. ¿Qué es el join? El join es la unión. Join es la unión de dos o más tablas. ¿Ok? Normalmente los ejemplos se ven 3 tablitas, 4. Lo más común son 2, pero join es unión. Ahora, cuestiones relevantes que hay que tomar en consideración. Hay left join, inner join. Aquí está, left join, como su nombre lo dice, es porque va hacia el lado izquierdo. Right join es porque va hacia el lado derecho. Y el inner join es la intersección de ambos. De hecho, esto ya lo vieron en alguna materia, matemáticas discretas, en donde vieron teoría de conjuntos. También en estadística se ve teoría de conjuntos, intersección y toda esta parte. Cuando platicamos en este mismo laboratorio de álgebra relacional se empezó a hablar de ello. Si observan, el left join es dame todos los valores de A, aunque estén solos, y los que se intersectan con B. Si vemos un right join, viendo el dibujo, es dame todo lo de B aunque esté solo, y la intersección de ambos. El inner join es dame la unión, donde los dos están relacionados. Que no sea solo A, no sea solo B, sino que sea la intersección de ambos. Vamos a ir atacando eso. Aquí viene, esta es la imagen más clásica para los join, la vamos a ocupar. Te tengo que comentar algo, siendo más puntual en la parte de inner join. El ANSYS 92 hacia atrás se podía manejar de dos maneras. La segunda forma era muy de 1992 hacia atrás. Bueno, los 90 hacia atrás. Después empezamos a utilizar más la forma 1 porque ya hay una implicación de un inner join. El de abajo, este de abajo es equivalente a un inner join, pero solo el inner join. Si observas, el inner join es solo uno de los 7 conjuntos que tengo: left join, right join, full join, outer join. Entonces vamos a poder atacar toda esa parte. Una subconsulta. ¿Qué es una subconsulta? Una subconsulta es tener una consulta dentro de otra. Aquí si observamos, aquí está el select. Después la estructura viene un where. Y después del where se mete otra consulta. De hecho, para ser más específicos, tú puedes meter en el where, en el having, otro select, también en el from y en el mismo select. Esos son subconsultas, una consulta dentro de otra. Una vez que hagamos los join y las subconsultas, el paso a seguir es generar las vistas. Las vistas son tablas lógicas. Se denominan tablas base y básicamente esta es la definición que más me gusta. Una vista sea una tabla lógica significa que las vistas no contienen datos en sí misma. Repito, no contienen datos en sí misma. Por cuestiones de seguridad es importante conocer eso. ¿Por qué? Porque el usuario final te va a ver tus tablas, va a ver el contenido de las tablas, pero realmente no está manejando los datos en sí, porque lo que está manejando es una vista. Yo sé que ahorita de primera impresión puede ser que les haya quedado un poquito confusa la situación. No te preocupes, vamos a empezar a trabajar. De hecho, para la práctica de este laboratorio vamos a ocupar las siguientes bases. Yo se las voy a compartir, ya saben. Tengo obreros, tengo máquinas, tengo obra, estados y clasificación. De hecho, para ser un poquito más puntuales, nos vamos a centrar en dos de estas tablas, en obrero y máquina, ¿vale? Lo que sucede en este momento, por ejemplo, yo voy a hacer un select
aquí lo tengo, select, no sé, por ejemplo, dame el nombre, coma, dame el apellido del obrero, coma, y quizás me interesaría ver la máquina que está manejando el obrero. Para la parte del curso en la que estamos, tú no podrías generar esa parte. ¿Por qué? Porque en la tabla de obrero tenemos el ID de la obra. Y del otro lado tenemos ID de máquina. De otro lado tenemos ID de clasificación. Que si observamos aquí nos está marcando una F de que son llaves foráneas. Entonces me interesa saber qué máquina está trabajando. Entonces yo necesito el ID de la máquina para que me conecte con la tabla de aquí abajo que también tiene ID de máquina. La situación aquí es que yo puedo ver lo siguiente: ID, máquina, después poner from, obrero, aquí lo estoy manejando. Entonces vengo, selecciono y me dice, mira, Lorenzo Cordero trabaja la máquina 3, Celestino la máquina 4, y aquí puedo ir viendo, por ejemplo, Mónica Peña no maneja máquina, Juana Alves tampoco maneja máquina, Mario no maneja máquina, Marco no maneja máquina, no sabemos, quizás están de vacaciones, quizás no están en ninguna obra, pero yo lo que tendría que hacer en este momento es hacer otro select, asterisco, from, máquina, para conocer el número de máquina. Por ejemplo, el 3 eran dragas, entonces venirme a esta otra consulta, el 3 era dragas. A ver, ¿quiénes tienen 3? Lorenzo tiene una draga, Jesús tiene una draga, y luego tendría que ir a revisar cuál es el 4, cuál es el 7. Entonces imagínate que tienes 1.000.000 por cada una de tus tablas, va a ser todo un conflicto. Nosotros no queremos eso, y ahí es cuando entra la parte de los join. Voy a irme tantito a mi dibujo. Entonces, ¿sabes qué? Si yo lo veo de alguna manera, yo puedo hacer lo siguiente. Mira, vamos a suponer que el conjunto A va a dejar de ser un conjunto para pasar a ser una tabla. Entonces yo puedo decir que el conjunto A, o lo que está del lado izquierdo, va a ser obrero. Tráeme cosas de la tabla de obrero, y la B pase a ser máquina. Entonces aquí tenemos máquina, disculpen la letra tan fea. Entonces la A representa al obrero y la B representa a la máquina, que es la unión de estos dos, es decir, tráeme la intersección de ambos. Los obreros que tienen una máquina. Para eso voy a hacer lo siguiente: select, y tengo que ubicar de dónde estoy sacando cada campo. Por ejemplo, nombre lo estoy sacando de obrero, entonces pongo aquí obrero, que es la tabla de donde voy a ocupar, punto, nombre, coma, el otro campo que ocupo sería obrero, punto, apellido, y aquí es donde viene la parte más interesante. Ahora voy a poner máquina. Voy a consultar nuevamente la máquina. De la máquina no me interesa el ID de la máquina, me interesa el nombre de la máquina que está trabajando. Entonces sería máquina.nombre. Lo que acabo de hacer en el select es decir, de la tabla obrero tráeme el campo de nombre, de la tabla obrero tráeme el apellido, y de la tabla máquina tráeme el nombre. Ahora hay que unirlo, entonces coloco un from, y aquí vamos a poner obrero inner join. Aquí le estoy diciendo júntame, y el inner lo que me está diciendo de alguna manera es la intersección entre obrero y en este caso las máquinas, la tabla máquina. Aquí yo ya le dije une obrero con máquina, pero no te he dicho cómo la conecto. Para conectarlo vas a necesitar palabra reservada on, y en el on, por eso estuvimos trabajando llave primaria y llave foránea, porque aquí es donde vas a hacer el match, donde haces la conexión. Es decir, obrero punto, me voy a cambiar un poquito nuevamente. Aquí está. ¿Por qué te puse nuevamente el mer? ¿Cuál es el campo que es común para las dos tablas? Voy a borrar un poquito. Ahí está. ID máquina aparecen los dos, entonces el que es común, el que es llave primaria en una tabla y llave foránea en otra tabla. Entonces ponemos ID máquina es igual a máquina
igual, no, máquina, punto, perdón, punto, id máquina. Entonces ahí lo tenemos. Repito, en el select los campos que vas a necesitar, en el from las tablas que vamos a unir, y con on cómo las vamos a unir. Repito, from, ¿qué unir? Y en el on, ¿cómo lo unimos? Y cómo se une con llave primaria o llave foránea. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y de qué lado va la llave primaria y qué lado va la llave foránea? Es indistinto porque son igual. Si fuéramos a la parte matemática es lo mismo decir A igual a B que B igual a A. Entonces ahí sí sería. Ojo, este es un camino un poquito largo, pero vamos a ejecutarlo y ahorita vamos a reducirlo. Fíjense la diferencia. Ahora dice Lorenzo Cordero maneja dragas, Celestino Aguilar motovolquete, Jesús Granados dragas, Emanuel Ponce eléctricas, Cecilia neumáticas. Es decir, en vez de tener dos consultas y estar corriendo una y luego la otra y ir a buscar, no, yo ya uní ambas tablas. Primer apartado para reducir esto es con un alias. ¿Qué son los alias? Vamos a decirlo como en México, de manera coloquial, es un apodo, un sobrenombre. Por ejemplo, aquí obrero, dejo un espacio y pongo la letra O mayúscula. Entonces, en vez de decirle obrero, aquí le estoy diciendo, todo lo de obrero lo vas a identificar con la O. Por ejemplo, en México se da mucho, nombres largos solemos acortarlos. Por ejemplo, Montserrat, en vez de decir Montserrat completo, le terminamos diciendo Monse. O en vez de decir Francisco, muchas veces le decimos Franco o Pancho. O sea, como que buscamos acortar para facilitar. Es lo que está haciendo el alias. Le estoy diciendo, vas a ocupar la tabla obrero. Pero ¿sabes qué? Para no tener que poner la palabra obrero, vamos a reconocerla como una O. Máquina, vamos a hacer lo mismo. Dejo un espacio en blanco y le pongo su apodo. En este caso le puso la M. Lo que yo voy a hacer aquí es, donde esté obrero, en vez de todo obrero, le voy a poner una O punto nombre. Aquí haría lo mismo, O punto obrero, O punto apellido, perdón. Y máquina sería M punto nombre. Aquí abajo sería lo mismo, O punto ID máquina y M punto ID máquina. Lo que hice fue acortar. Me va a dar exactamente lo mismo, pero utilizando los alias para las tablas. Ahora, mi primera duda aquí, fíjate, si yo consulto cuántos registros tengo en la tabla de obreros con un com, como lo hemos visto, tenemos 50 trabajadores. Ok, hasta ahí se ve todo bien. Pero si yo voy de este lado y consulto, mira, se ve normal, 38 trabajadores. ¿Por qué pasó eso, profe, si usted tiene 50 obreros? Porque el inner join, aquí está, el inner join me dijo, tráeme aquellos obreros que estén asignados a una máquina. Por eso lo que está aquí en rojito es eso, obreros con máquina. Entonces es lo que me está dando. Entonces de aquí yo me voy a apoyar para explicarte los otros dos. Otra pregunta muy común, profe, es que cuando voy a saber cuándo algo es left y cuándo es la parte de un right. No te me estreses, es sencillo. Ubica, por ejemplo, yo lo que voy a hacer en este momento, ahí lo tengo, listo. Volvemos a la misma lógica. Voy a maximizar, dejen acomodo, me estoy acomodando del lado left, aquí tengo left. Misma lógica. Entonces, como yo ya sé que manejas alias, entonces aquí va a ser, dejen que pinte mi dedo. Perdón, no traigo la máquina que es touch. Estoy aquí batallando con mi pantalla. Aquí pongo obrero nuevamente para que sea la A, y a B la voy a manejar con máquina. Si lo vemos, la voy a dejar así acostado. ¿Qué está del lado izquierdo? Está la A. ¿Qué te estoy diciendo en una teoría de conjuntos? Tráeme los obreros que tengan obras asignadas y también tráeme aquellos obreros aunque no tengan una obra asignada. Así lo estoy viendo en el dibujo. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es left.
En vez de inner join, le pongo un left join. Le estoy diciendo, tráeme del lado izquierdo, si lo vemos está la tabla de obrero, todo lo de la tabla de obrero, ya sea solo o que se esté intersectando con la tabla de máquina. Vamos a ver esta pequeña consulta. Profe, yo la veo igual, no te preocupes, voy a ir bajando. Fíjate, esta no nos apareció hace rato. Mónica dice null. Juana Alves null. Mario y Marco null. Ah, no le creo, profe. No te preocupes, vuelvo a correr el inner join. Si ves, el otro era el 11. Aquí no está. Entonces, 38. Vamos a ver qué pasa con el left. Tráeme todo lo de la izquierda, todo lo de obreros. Me trajo todos los obreros. Ahora sí me da 50. ¿Por qué te está dando 50? Porque me dice, yo te estoy trayendo todos los obreros. Tengan o no asignado una máquina, nos trajo todos los obreros. ¿Ya lo vieron? Entonces, aprovechando esto, yo puedo hacer lo siguiente. A explicarte el right join. ¿Qué pasa con el right join? Aquí vemos right join. Me voy a ir a mi dibujito. Misma lógica. La A es para obrero y la B hace referencia a las máquinas. Entonces, ¿qué me estás diciendo aquí? Mira, tráeme todas las máquinas que tengan asignado un obrero, pero ¿qué crees? También tráeme todas las máquinas aunque no tengan obreros asignados. Los obreros que no tengan máquina las estás ignorando, por eso la ahora queda. Entonces es, tráeme todo lo de la tabla de la derecha. Si hay algo que se intersecte con obrero, también me lo traes. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ejecutar. Parece bien, mira, tractos, cisternas. Hace rato sabíamos que había 38 obreros con máquina, pero fíjate lo que pasa ahora. Hay dos máquinas que no están siendo utilizadas. El mototrailas y los dumpers no están siendo utilizados. ¿Por qué? Te traje a todas las máquinas, estén o no asignadas con algún tipo de obra. Entonces ahí ya estamos explicando los tres primeros: inner join, left join y right join. Entonces por ello mi dibujo, ahí es donde podemos ir viendo. ¿Ya lo vieron? Entonces ya abarcamos este, ya abarcamos este y ya abarcamos este. No es otra cosa más que teoría de conjuntos. Me voy a la parte inferior. Aquí estamos viendo un full. El full, aquí hay una palabra importante, aquí hay un order. A partir de ahora con el 11G ya no es necesario poner la palabra order, pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Que ponga todo en rojo, ¿qué significa? Te voy a dar la intersección de A y B, te voy a dar los obreros estén o no asignados a una máquina, y te voy a dar la máquina esté asignada o no a un obrero. El único cambio que hago aquí es poner full. Entonces ponemos full, nos debe de dar todo. Ejecutamos. Y si lo ves aquí, obreros con obra, obreros con máquina, obreros sin máquina. Aquí tenemos obreros sin máquina. Y si yo continúo, tengo máquinas sin obreros. Me dio un full. Nada más para que veas que no te estoy mintiendo. Voy a poner full order join para que veas que nos va a dar exactamente lo mismo. Ejecuto. Y ahí vemos que nos da exactamente lo mismo. Ya estamos cubriendo 4 de los 7 que hay. Los siguientes se vuelven interesantes. Aquí, mucho ojo, volvemos a trabajar lo mismo. O y B. Las siguientes son propiedades derivados de right, de left y de right. No, del right y del left. Aquí voy a cambiar este inner join por, no hubo uno que cambié. Ya sé cuál fue. Perdón, aquí te quiero dejar todos los códigos, entonces más bien lo voy a pegar abajo. Hace rato no lo
no lo pegué. Ahí está. Entonces ahora voy a ocupar el del left. Nuevamente voy a ocupar el left. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Si observas la imagen que se encuentra del lado derecho, lo que me estás diciendo es tráeme, pero ¿a quién? A los obreros que no estén asignados a nada. Obviamente esto a nivel administrativo me ayuda demasiado. ¿A quién le estoy pagando y no está haciendo nada? Por ejemplo. O quizás se me fue, no los asigné en alguna máquina, en alguna obra, en algún departamento. Entonces sí necesito saber, mira, tengo 50 empleados y me están sobrando 25 máquinas, pues hago el match para asignarles esas máquinas y ser más productivo, por ejemplo. Para eso, el cambio que tienes que hacer es aquí en el where. Nos está diciendo dónde de la tabla B toma la llave y pídele los nulos. Es decir, la tabla B, en este caso nuestra tabla B, es máquina. Entonces lo que voy a hacer aquí es agregar un where donde la llave de la tabla, entonces la B en este caso es máquina, que se representa con m.id máquina is null. Recuerda algo, cuando trabajes la palabra null, no hagan lo siguiente, no pongan un igual. El igual se maneja para otro tipo de operadores. Para el null y not null siempre tiene que ser un is null. Voy a venir, voy a ejecutar, vamos a ver qué va a suceder aquí. Aquí vemos los resultados. Tiene lógica con lo que acabamos de explicar. En total teníamos 38 obreros con máquina. Teníamos un total de 50 obreros, es decir que 12 no teníamos asignado. Aquí están los 12 obreros que no tenían asignada una máquina. Y vamos a poder hacer lo mismo con el write. Vale, lo voy a tomar, el write, aquí lo tengo. Entonces voy a intentar armarlo guiándome de esa imagen, pero sabiendo que ahora es para un write. Aquí está el write, entonces el on viene y aquí lo que va a cambiar es el where. Where donde de la tabla A, en este caso la A va a ser o punto, ahí lo tenemos, id máquina is null. Si ves, aquí fue con la de B, con la llave de B. Vamos a corroborar si es verdad lo que acabo de hacer. Mira, con la llave de A. Vuelvo a lo mismo, esto es obrero y de este lado es máquina. Entonces agregamos ese pequeño cambio. Vengo, selecciono y lo que me debe de dar son las máquinas que tengo libres. Motro trailas y los dumpers, me agregó las que tengo libres. Entonces, tal cual. Entonces se me fue. Aquí. Esta consulta sería, dame los obreros sin máquina. Y aquí lo que te estoy diciendo es, dame las máquinas sin obreros. Ahora, vamos a hacerlo más interesante. Y para eso vamos a ocupar el último apartado del join. ¿Cuál es el último apartado del join? Viendo la imagen, es la parte de un full join. Aquí vuelvo a tener un full join, pero en donde te digo, tráeme los nulos de ambas llaves. Ok, entonces vamos a ver. Lo que estoy haciendo, para que me entiendas mejor, es las dos consultas que te acabo de explicar, la de left join, right join con los nulos, meterlas en una sola. ¿Por qué o para qué quiero eso? Muy sencillo. Dime qué obreros tengo libre y dime qué máquinas tengo libre para poder repartirlos quizás. ¿Dónde? Entonces vamos a poner o.id máquina is null, sea nulo, o m.id máquina is null. En este caso lo que me va a hacer esta consulta es quitarme todos los que están intersectados y traerme los que no están asignados a nada. Vamos a ver si es verdad. Mira, los obreros sin obra. Digo, los obreros sin máquina, perdón. Los obreros sin máquina.
y las máquinas sin obreros. ¿Por qué digo mucha obra? Porque el semestre pasado y el cuatri pasado lo hice con obra y máquina, pero como las voy cambiando cada semestre, por eso. Son obreros sin máquina y tengo 2 máquinas sin obrero. Quizás podría buscar la manera de generarlo. Y eso, chicos, eso es lo de los join. Los diferentes tipos de join que estamos manejando, ¿vale? Ahora, nada más como observación. Y lo voy a hacer para que no se me queden con la duda. Este del medio, este inner join, algunos de ustedes probablemente en su clase lo vieron de otra manera. ¿Ok? ¿Dónde está mi inner join? Aquí. Ese hay otra forma de hacer los inner join. Sería select. Voy a copiar. También quiero el nombre, el apellido y el nombre de la máquina. Pero aquí va a haber el cambio. From. Y en el from pones todas las tablas que quieres. Obrero o, coma, después máquina, espacio M. ¿Ok? Y todo se conecta en el where. Donde o.id máquina igual a m.id máquina. Vale, primero voy a correr la de arriba para que veas con el inner join. Venimos, ejecutamos, ahí están, nos da los 38 registros y el de abajo igual nos tiene que dar los mismos resultados. Ahí están, 38 registros. Ya a nivel de tuning, de procesamiento, sí hay una diferencia entre utilizar inner join y utilizar esta forma. De hecho, esta forma, te comento rápidamente, tiene que ver con el ANSI 92, que ya tiene años. Entonces antes se hacía de esta manera. Ahora hacemos el inner join de esta manera. Tiene muchas más ventajas hacer este tipo de join. ¿Por qué? Porque hay left join, right join. De este lado no podemos manejarlo tanto así porque hay que hacer más cambios, ¿vale? Y las certificaciones, la verdad, te manejan más los join que esta segunda forma, pero bueno, es importante que lo sepan por si alguien lo vio en clase de manera distinta, pues las dos formas te traen exactamente los mismos datos. Ya en cursos de minería de datos o tuning en base de datos ya veríamos por cuál nos decantaríamos y tiene que ver con los pesos de los procesos, los tiempos, ¿va? Entonces, esto que te acabo de explicar son los join, ¿vale? Son los join. Ahora, ¿qué es una subconsulta? Una subconsulta es una consulta dentro de otra consulta. Y quizás para evitarme este tipo de situaciones. O porque quiero hacerlo un poquito más sencillo, nada más. Entonces vamos a ver, ¿qué es eso? No sé, por ejemplo, se me ocurre poner select, asterisco from, obrero. Aquí le estoy diciendo obrero. Tráeme todos los campos de la tabla de obrero donde el ID de la hora, ahora sí me voy a apoyar de la hora, sea igual, y fíjate lo que hago aquí, abro paréntesis y voy a poner otra consulta aquí adentro, select, y le voy a decir donde ID de la obra. Entonces vamos aquí a continuar, le voy a poner from obra, pero para esto primero necesito conocer una obra. Select asterisco obra from, le traigo un nombre, por ejemplo Monterrey, igual. Ahí lo tengo. Lo que hace una subconsulta tipo matemáticas, primero va a ir a buscar lo de adentro, lo de aquí adentro, y luego lo va a ir a comparar con lo de afuera. Y aquí no sería obra, sería nombre. Lo que le estoy diciendo aquí adentro es from, perdón, lo hice mal por querer hacerlo rápido. Ahí está. Tráeme el ID de la obra. ¿De qué tabla? De la tabla obra. Donde el nombre de la obra sea Monterrey. Es decir, incluso lo voy a hacer por separado para que lo veas. Entonces yo tendría que hacer esto.
aquí ya lo tengo. Ya me tiene que decir que es el ID de la obra es el 3. Entonces después, si yo quiero los campos de todo eso, luego tendría que ser select asterisco from obrero, where donde el ID de la obra sea igual a 3. Entonces igual, vuelvo a lo mismo, dos consultas, y estos son los obreros que están en dicha obra de Monterrey. Pero si por azares del destino, en el nanosegundo que yo hice esta consulta, a alguien se le ocurrió actualizar el ID de Monterrey y ahora es el 5, ya tu consulta ya no sería correcta. Por eso ejecutamos las dos al mismo tiempo. Entonces le digo, vas a ir a consultar el ID de la obra y me vas a guardar el ID de la obra y lo vas a comparar aquí contra el ID de la obra. Entonces cuando yo venga y haga lo siguiente, me da exactamente lo mismo. Si en ese segundo, nanosegundo cambió Monterrey, no importa, porque también lo estás consultando en tiempo real. Esos son subconsultas, chicos. Tener la capacidad de tener una consulta dentro de otra consulta a la par. Ahí lo podríamos estar manejando desde esa manera o desde esa métrica, ¿vale? Un ejemplo más, ¿no? Otra subconsultita, vamos a poner donde ok, hacerlo con máquina. Tráeme, y aquí puedo combinar lo que yo decía, el in, si recuerdan era un campo que me pedía varios, entonces voy a poner select ID máquina from máquina donde el tipo. Fíjense lo que voy a hacer, voy a correr aquí nada más para conocer los tipos. Pesada y semipesada son las que me interesan. Donde el tipo sea igual a pesada o tipo sea igual a semi pesada. Entonces ahí lo que le estoy diciendo es, tráeme a todos los obreros que manejen máquinas pesadas o semipesadas. Entonces conecté dos tablas sin necesidad de un join. Vamos a ver si es correcto. Y ahí está. Todos estos manejan máquinas de tipo pesada o semipesada. ¿Vale? Entonces ahí es donde yo lo puedo estar trabajando. Ya me fui por el tipo, no por el nombre de la máquina. Esto también es una subconsulta, se llaman subconsultas. Ahora, imagínate qué tan complicado puede llegar a ser esto, ¿no? Que puedes conectar hasta 64 tablas y igual con subconsulta puedes manejar hasta... Bueno, es que depende mucho de la versión, pero dejamos como que el estándar en 32, una consulta dentro de otra, y que alguien llegue y te borre todo esto. Entonces es cuando vamos a crear algo que se llaman vistas. Voy a comenzar con una vista muy sencilla. Select asterisco from obrero. Aquí tenemos obreros. Vamos a analizar. Ok. Y a lo mejor a la gente no le interesa todo este desglose del obrero. Solo le interesaría ver select, el nombre del obrero, coma, su apellido, coma, y el ID de su máquina. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, from obrero. Entonces yo vengo, selecciono, ejecuto y aquí está la información. Pero yo no quiero que la gente sepa o que estoy consultando la tabla de obrero. Me gustaría que supiera como datos generales. Créate una vista para tener mayor seguridad. Create View. Ahí está. Create View. Ok, Create View. Vamos a ponerle datos.
generales, gen, y aquí ponemos un as. Aquí el as no es un alias, aquí el as te está funcionando para indicar que vas a abrir una subconsulta, abres paréntesis y aquí abajo pondrás la consulta que quieres que se guarde como vista. En este caso es la de arriba. Fíjate, borré el punto y coma y cierro. Es decir, entre el paréntesis que abrí y el que cerré va a estar la consulta, subconsulta o join que quieres hacer vista. Punto y coma afuera. Vamos a ver si es verdad. Aquí nada más te tiene que indicar que se generó la vista. Aquí vemos efectivamente que se generó la vista. Y ahora lo mandas a llamar como si fuera una tabla. ¿Cómo, profe? O sea, select, asterisco from y ponemos datos, gen. Si recuerdas, la definición es una tabla que por sí misma no tiene datos, pero sí puedes ver los datos. Aquí está. Y el usuario ya no sabe que lo saqué de la tabla obrero. El usuario piensa que está consultando una tabla general. ¿Y qué crees? Y esta tabla, él puede hacer lo que sepa de base de datos. Por ejemplo, where, donde el ID de máquina sea igual a 1. Tráeme a todos los de datos generales donde su máquina sea un... mira, tenemos estas dos personas. O sea un 3, por decir algo. Se me viene así rápido a la mente. Ahí se están generando. ¿Y qué crees? Si él me pone un drop table, porque a lo mejor piensa que es esto y le pone datos-gen, le va a marcar un error porque no es una tabla, es una vista. Ahí está, le está marcando que no existe. Y a lo mejor él sabe, ¿no? A lo mejor él tomó sus 5 minutos de SQL en YouTube y entonces dice, pero yo sé borrar vistas, le voy a aplicar esto al ingeniero, drop view, datos generales. Y efectivamente nos va a borrar la vista. Sí, nos borró la vista, pero solo la vista. Si yo vuelvo a consultar de manera independiente, nunca se enteró que de donde saqué la información era obrero. Aquí lo tengo. Entonces yo puedo bloquear esa de obrero y ahí sigue estando mi información. Él borró una vista, mas no borró mis datos originales, borró una estructura, pero el contenido realmente se lo quedó. Entonces eso es una vista. Ahora bien, en la vista yo te dije consulta, subconsulta o join. ¿Por qué hice esa? La hice a propósito. Fíjense, voy a tomar la que hicimos hace ratito. Era esta, con inner join. Te voy a poner mucha atención aquí porque aquí va algo clave. Aquí está nombre, apellido y el nombre de la máquina. Pero si ves, pone nombre 1. Cuando tengas dos campos que son de diferentes tablas, pero con el mismo nombre, tendrás que ponerle un alias. Entonces aquí voy a dejar un espacio y le voy a poner máquina. Lo que le estoy diciendo es, mira, para cuando impriman, en vez de que te diga nombre 1, mándame a poner en la columna máquina. Eso es para la impresión. Aquí está nombre, apellido, máquina. Y es bien importante, si tú no le pones este alias, cuando crees una vista te va a marcar error. Misma situación, create view. Y aquí le voy a poner datos, gen 2, o más. Un as, nuevamente abro paréntesis, me voy hasta el final, cierro paréntesis y el punto y coma afuera. Le doy a ejecutar. La vista fue generada. Y el usuario lo que va a pensar es que está consultando una tabla. Select, asterisco from, datos-gen, este se llama 2. Ahí lo tenemos. Y listo. Nombre, apellido y máquinas. El usuario ni se enteró que esto era un inner join, o si conectaste 2 o 10 tablas, o si hiciste una subconsulta, no importa. Y por último, para que veas, vamos a meterle una subconsulta. Entonces, aquí está mi subconsulta. Vamos a ver si también me deja guardar subconsultas. Entonces ponemos aquí create view datos-gen-3 espacio as. Ahí lo tengo. Cierro otro punto y coma. Ahí está. Aquí repetí porque este cierra a este de aquí. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Datos generados. Misma situación. El usuario ni va a saber que está utilizando una subconsulta. Select,
asterisco from datos bajo gen 3. Ahí está, tenemos todo el desglose. Tiene pocos datos, tiene 22, a lo mejor él va a pensar que son los 22 registros, pero no, yo le dije, solo es lo de datos pesados y semipesados. Entonces, con eso abarcamos lo de la práctica. De hecho, abarcamos muchísimo más de lo que viene en la práctica. Solo tú vas a investigar 2 cosas o 3 por ahí. Natural, sí. Ok. Ya sabes, desarrollo. Vas a replicar lo que hice. Todo lo que hice lo vas a replicar. En resultados, aquí vamos a poner algo importante. En resultados tú me vas a hacer 2 cosas. Un natural join, si es que se puede, con la versión que tenemos. Natural join, muy sencillo. Y un cross join. De hecho ya el cross join ya lo hemos hecho. Ya se los expliqué. No me acuerdo, no porque no les dije que se llamaba cross join, pero tiene que ver con lo del producto cruz. Más o menos chequen esa parte. Eso sí lo van a hacer. Ya hicimos esto, ya hicimos las vistas. Solo tienen que explicar eso. Una subconsulta ocupando un having. Recuerden, el having es también condicional, pero la condicional lleva una operación. Y ahora sí, lo que más me interesa, les voy a dejar dos consultas. Una, mostrar nombre y apellido del obrero y la obra, y el nombre, la obra, la que está, y su sueldo. Es decir, tienes que conectar 3 tablas, no solo 2. Aquí en el canal hay consultas de hasta 4 tablas, échale un ojito. Obra, obrero y el obrero a clasificación. En clasificación viene el campo de sueldos, es conectar 3 tablas. Entonces, para que no te me pierdas, este es el 1, este es el punto 2. Ejemplo. El ejemplo debe ser utilizando la base que te estoy compartiendo en este momento. Ejemplo, vamos a poner aquí en 2. El 3, consulta igual utilizando esta. 4. Y el 5. Bueno, la subconsulta viene arriba. Con eso es para que vean que cuestionario. ¿Qué es el SQL? Espero que sepan programar. Si no, van a subir mucho. Obviamente este tema es muchísimo más largo. Hay cursos de hasta el más grande que yo he visto de 480 horas en donde se ven puras consultas, join y subconsultas. Pero en general esto es como que la información general. ¿Vale, chicos? Entonces eso sería su práctica. Mucha suerte. Cualquier duda me escriben. Aquí sí espero que tengan alguna serie de dudas. ¿Vale? Si no, sería todo. Y casi terminamos. Para la práctica 12, mucho cuidado porque en la práctica 12 no me van a entregar la siguiente semana, sino que la 12 y la 13 es una sola práctica. Entonces es tipo proyecto final. ¿Vale? Bueno, los dejo, chicos. Bye bye.